La celebración de Año Nuevo es una de las tradiciones más universales y arraigadas, cargada de emoción, alegría y optimismo por el futuro. Desde 1582, el calendario gregoriano establece el 1 de enero como el inicio oficial del año, aunque diversas culturas celebran en fechas distintas, siguiendo calendarios lunares o solares que reflejan su riqueza de creencias y tradiciones. Este día especial está marcado por rituales como la comida compartida, el brindis y los fuegos artificiales, siempre en compañía de familiares y amigos. En este ambiente de esperanza, muchas personas formulan propósitos para el año que arranca con objetivos que suelen abarcar desde mejorar la salud y fortalecer lazos hasta avanzar en proyectos personales. Cumplir estos propósitos no siempre es sencillo. Por eso, los especialistas recomiendan fijar metas alcanzables, iniciar con pasos pequeños y buscar apoyo en los seres queridos para mantener la motivación. En Diálogos en Confianza, exploraremos cómo esta celebración, además de ser una fiesta, representa una oportunidad de renovación personal y de fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Los propósitos de Año Nuevo y su impacto en nuestra cultura serán el centro de nuestro análisis, destacando cómo esta tradición continúa inspirando el anhelo universal de crecimiento y bienestar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué alegría que nos acompañe este jueves 2 de enero. Estamos comenzando prácticamente el año. No sé cómo lo estemos comenzando muchos, pero bueno, lo que sí es un hecho es que estamos con muchísimo ánimo porque, como escuchábamos en la introducción, bueno, pues cada que comenzamos un año nuevo, tenemos también la esperanza de comenzar una nueva etapa en nuestras vidas. Y la verdad que es una fecha, como decíamos también, es una fecha que tiene un enorme arraigo en las culturas prácticamente de todo el mundo, la celebración del Año Nuevo, del que vamos a estar hablando el día de hoy, nuestros propósitos que tenemos cada uno de nosotros. Así que, por favor, acompáñenos este jueves aquí en Diálogos en Confianza. Saludo antes que otra cosa a mis compañeras Diana Laura Gómez. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, Pati, feliz año y feliz año a todas las personas que ya nos están viendo. Primero agradecerles a todos los que nos vieron todo el 2024, esperemos que nos sigan acompañando este 2025 para hacer estas conversaciones junto con todos ustedes. Recuerden que nos pueden escribir en Facebook, nos pueden escribir en YouTube, y justo ahorita que ya vamos a hablar sobre por qué festejamos el Año Nuevo, quiero que nos cuenten, que nos escriban justo ustedes cómo celebraron estas fechas, cumplieron sus propósitos del 2024, cuáles son estos propósitos que van a tener para el 2025, si tienen alguna duda de por qué tal vez quieren siempre tener una meta y no la terminan logrando, o si sí la logran. Entonces aquí vamos a estar muy pendientes de todos los comentarios, Facebook y YouTube. Así es, también saludamos a nuestras compañeras de lengua de señas, Lía Vadillo. Hola, Lía, feliz año. Y también estará Jimena Raya. Y bueno, pues nuestros invitados, nuestras invitadas de hoy, la verdad que, como siempre, un gran panel de expertas y de expertos, y me da mucho gusto presentarles a la doctora Ania González Torres. Ella es de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Ania, qué gusto. Muchas feliz gracias. año. Feliz año. El doctor Manuel Ramos Medina, él es director del Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim. Doctor, muchas felicidades. Y muchas gracias por la invitación y felicidades a todo el auditorio. Nelly, la maestra Nelly Lucero Lara, socióloga y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá y feliz año. Feliz año, claro que sí. Y está también Yulén Ladrón de Guevara, ella es gestora cultural y cronista de mercados de barrio. Yulén, ¿qué tal? Qué alegría, ¿eh? Buenos días, pues muy contenta de celebrar este principio de año con ustedes. Así es. Pues todos, bueno, la gran mayoría hay que decirlo, ¿no? Estamos con este ánimo positivo, habrá quienes no, porque así pasa, ¿no? Ya estaremos hablando de esto, pero lo primero que yo les quisiera preguntar es, ¿por qué celebramos el Año Nuevo? ¿De dónde viene esta tradición?
Bueno, pues el año nuevo en general se va a remontar a esa necesidad que se tiene de computar el tiempo, ¿no? Entonces eso va a ocurrir a partir de en las diferentes culturas, a partir de muchos mecanismos. Algunos lo van a hacer a través de la observación de los cuerpos celestes, principalmente el sol, otros lo harán a través de lo que va a ser la luna, pero siempre es una necesidad de seguir, al menos en un primer momento, lo que van a ser los ciclos agrícolas. Eso va a ser una parte muy importante. Y de ahí vamos a tener esa influencia tan fuerte que va a tener la religión para poder establecer los mecanismos que van a ligar este cómputo del tiempo con los elementos más importantes de cada una de las religiones, de cada una de las culturas. Así es una costumbre muy arraigada, con muchos ángulos, dependiendo de las culturas en las que se desarrolle la celebración. Así es, sin duda alguna, es como cerrar ciclos y abrir un nuevo ciclo, ¿no? Eso es lo importante. Y desde épocas inmemoriales se celebra estos cambios que se dan, propiciados por el hombre, porque se da cuenta sobre todo de los ciclos agrícolas que de alguna manera muestran, y la observación de los astros, sobre todo de la luna, que es importantísima para ver el seguimiento del movimiento de la Tierra y de renovación de cada periodo que ha ido cambiando conforme pasa el tiempo, desde luego, pero que a nosotros como sociedad nos ha tocado esa carga cultural, desde luego, judeocristiana, sin lugar a dudas, en el México actual, que desde tiempos muy, muy antiguos se celebra. Nada con la conexión del mundo prehispánico, porque dicen, no, es que ya en el mundo prehispánico se celebra el Año Nuevo. No, pues digo, sí, bueno, a su manera se celebraba quizá en tiempos antiguos, pero en nuestra sociedad es reflejo de la sociedad occidental, judeocristiana, que se implanta en México con la llegada del cristianismo a estas tierras. Claro, sobre todo a partir del calendario gregoriano, que impacta justamente en las sociedades contemporáneas y que nos marca esta división de que el año nuevo comienza el 1 de enero. Efectivamente, esto no siempre ha sido de la misma forma. Es un planteamiento que nos impacta en la actualidad, y también sabemos que en distintas culturas el año nuevo o los años nuevos tienen algunas variaciones, y eso también hay que considerarlo. Es decir, nosotros damos una lectura estratificada del tiempo, pero esta no es universal, y distintas culturas están interpretando también la división del tiempo de muchas otras maneras. Y también hay que considerar cómo esta división del tiempo impacta en la vida del sujeto. Es interesante porque hoy sabemos que los seres humanos tenemos una serie de rituales que vamos realizando a lo largo de nuestra vida, y estos rituales, como lo plantean muchos teóricos, por aquí pienso, por ejemplo, en el antropólogo Víctor Turner, que decía, un ritual es un periodo de transformación que marca un antes y un después, es decir, que va leído a partir de una idea de muerte de un sujeto y el advenimiento de un nuevo sujeto, de tal manera que nuestra vida es eso, un proceso constante de transformación en el cual dejamos una lectura de lo que nosotros tenemos sobre nuestra persona, sobre nuestra forma de ser, para transitar hacia lo nuevo. De tal manera que no es fortuito tampoco que hablemos, por ejemplo, de la noche vieja para acceder a un nuevo día. Así es, y cuando se habla de muchas fechas es porque se ha ido adaptando esta celebración de acuerdo a los momentos históricos. Sí, también, pero independientemente de la parte histórica y sociológica, pues también está la parte de la fiesta y de la convivencia. Navidad, pues creo que es más como para la familia y estar con tus padres, tus hermanos y demás, pero Año Nuevo es para convivir con tus amigos y echar relajo, ¿no? A mí lo que me gusta también es todo este paisaje sonoro que hay alrededor de esta celebración, que son estas canciones, algunas que son unas cumbias que vienen de los 70s o de los 80s, las campanadas, estarte ahora sí que atragantando con 12 uvas que nadie se puede terminar de comer una cuando ya viene la otra campanada, y yo creo que esa parte de festejo es muy importante, y yo he sentido como más necesidad de estar con los amigos y de pasar momentos felices después de una pandemia tan dura como la que pasamos. A todos se nos murió alguien querido, y esa noción de que mañana te vas, te dan como más ganas de celebrar por cualquier cosa. Y bueno, pues también los rituales que te puedes ir en los mercados, por ejemplo, en estas temporadas el mercado de Sonora, que tiene pues desde velitas de la gente que cree en el borreguito, o que santería, del ritual que sea, tienes ganas de hacer algo.
En mi casa mi hermana hace una especie de año viejo con un papel periódico, mi papá se pone a barrer así como que las malas vibras, mi hermano avienta agua para que crucemos el charco con una maleta y esas cosas hacen todos estos rituales, tanto familiares como de otras culturas o no, que adoptemos según pues las ganas de festejar con quien estemos y la diversión que implique una fiesta como esta. Además, doctor, quería comentar algo. Sí, sobre todo que el Año Nuevo viene como el final de una serie de fiestas. Navidad, sin lugar a dudas, ¿no? Antes, por lo menos en mis tiempos, la fiesta más importante era la Navidad, ¿sí? Donde se reunía la familia, donde la comida era, pues, esencial para recibir de alguna manera parte de lo que va a ser el Año Nuevo, pero que la Navidad era la fiesta más importante, familiar. Como dices, en Año Nuevo puede uno salir a cualquier lado, pero la Navidad es en casa. Y esto es lo que de alguna manera va preparando la fiesta final, la fiesta en grande, ¿sí? Donde se bebe, pues normalmente, o se come las uvas, o se bebe sidra o champaña o lo que haya, ¿no? Pero va precedido de una fiesta religiosa muy importante que es la Navidad, ¿sí? Y ¿cómo se refleja? En el adorno de la casa, ¿sí? El adorno de la, bueno, sobre todo el nacimiento, los nacimientos que antes en cualquier casa los había, como todavía lo hay, el nacimiento, las esferas, todo lo que es la simbología, que de alguna manera está preparando el fin de año, ¿sí? Pero si uno va a las tiendas ahora, ya está la Navidad. Sí, aquí mismo ya están las nochebuenas, claro, ¿verdad? Seguimos en el festejo, bueno, ya no que tanto, seguimos en el festejo y que llega hasta el 6 de enero. Creo yo, ¿no? No, y es que febrero. Sí, es que decíamos que febrero de México. O sea que nos queda todavía un tiempo de festejo, sobre todo, pero es una cadena de fiestas que yo creo que son las más importantes del año, ¿sí? Hay otras, pero tan representativas como es precisamente la Navidad, que concluye con el Año Nuevo, yo creo que son las más determinantes y la que nos dejan a nosotros, a cada uno de nosotros, como una tarea de reflexión. Sí, claro, es un punto interesante que vamos a analizar más adelante, ¿no? Esa posibilidad de hacernos reflexionar. Volviendo a lo de la fiesta, nuestro México, nuestra cultura, pues no sé si sea particular o especial porque la fiesta empieza muy temprano, ¿no? Bueno, sí tenemos un proceso muy dilatado, pero lo que me mencionaba ahorita Manuel Ramos es muy importante, o sea, cómo realmente venimos de un periodo de fiestas que es muy extenso, pero que se vincula con ese elemento en común que vamos a tener con todas las con muchos países que devienen de lo que va a ser la cultura y la religión católica, ¿no? Porque de ahí es donde vienen las festividades que están legitimando este proceso de fiesta que uno interioriza como de reflexión, de cierre de ciclos, de inicio de ciclos, de proyección hacia los deseos del próximo año, pero es un elemento que, a diferencia de lo que van a ser las fiestas nacionales, ¿no? Pues no compartimos con una gran cantidad de países, ¿no? Y realmente tenemos muchísimos países que siguen el calendario gregoriano y que, bueno, conocen la natividad y celebran este periodo de fiestas. Y bueno, aquí en México, pues nos vamos hasta el 2 de febrero porque claro, empezamos es propio de la cultura, ¿no? Y acabamos quién sabe cuándo. Y también me parece que es muy sintomática la noción de el gran final, ¿no? Claro. Se acaba el año. Y esto leído, por ejemplo, desde la dimensión social, me parece interesante porque los seres humanos somos sujetos de ciclos, ¿no? Queremos cerrar ciclos. De hecho, la propuesta de la Gestalt plantea que para poder continuar en la vida necesitamos cerrar, con la gran metáfora del círculo, necesitamos cerrar un ciclo para comenzar algo completamente nuevo. Y esa es justamente la expectativa que ahora se coloca en las sociedades contemporáneas con respecto al Año Nuevo. Cerrar el ciclo que contempló el 2024 para abrirnos a un nuevo momento. Me parece que es importante también plantear el hecho de que la dimensión cíclica de la vida se ha ido transformando en los últimos años. Claro. Ahora, por ejemplo, desde las ciencias sociales hablamos de sociedades en crisis, de sociedades de transformación constante, de sociedades que están ligadas o leídas a los fluidos, ¿no? La dimensión líquida de la sociedad, que nos están permitiendo también advertir que en las sociedades contemporáneas los ciclos van mucho más rápidos, ¿no? Es decir, hay personas que en un año se casa,
pierde el trabajo, se va a vivir a otro país y transforma completamente su vida. Eso implica una serie de aperturas y cierres y claro que llegar al gran final, decir se acabó este año con todos los procesos que ha abierto y estado cerrado, se convierte en una dimensión simbólica para la vida del sujeto y por eso ahora es una fiesta tan importante, porque estamos sometidos a transformaciones consecutivas a lo largo del año. Ahora, volviendo al caso de la tradición histórica de esta celebración del Año Nuevo, ¿qué pasó para introducirlo en el calendario gregoriano? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, antes del calendario gregoriano estaba el juliano, ¿no? Así es. Entonces, llega un momento en el que hay un desfase lunar sobre todo para una nueva celebración. Y es así como a través de la Iglesia, pero sobre todo por el Papa, Gregorio XIII, es el que de alguna manera dice, hay que revisarlo. A través de una bula. Sí, claro, desde luego. Y que si nos puede explicar, por favor, qué es una bula. La bula viene de la palabra bola, ¿sí? Y que entre los romanos la distinción, sobre todo de la clase dominante, de los jóvenes, era traer una bola, ¿no? Entonces fue pasando como tantas otras tradiciones antes de la implantación de la Iglesia Católica sobre el Imperio Romano, y entonces la bula representa un mandato o un documento escrito por el Papa, sellado, que debe de tener un sello y que de alguna manera muestra un cambio o una imposición también, ¿eh? Hay muchas bulas hasta el día de hoy. Así es. Hasta el día de hoy, ¿no? Sí, yo creo que más imposición que O más cambio, imposición tal vez que eso, pero que hay que cumplirla. Yo me quedé, antes de seguir con esto, con las celebraciones, ¿qué es la fiesta Guadalupe Reyes? ¿Sí? Ahí es donde yo muy digo, típica quizás el mexicana. inicio. ¿Quién habrá puesto esa bula, Pero bueno, ahí no hubo bula, pero, Claro. pero me refiero, esta preparación que ya se empieza a notar desde el mes de noviembre, cómo a través de las calles hay las procesiones que vienen de todos los pueblos, ya se empieza a notar. Llega el día 12 de diciembre, que la Ciudad de México se convulsiona totalmente porque son millones. Hay que ver que después del Vaticano, el santuario más visitado del mundo es precisamente aquí en la Ciudad de México, el Cerro del Tepeyac, ¿verdad? Y se nota empieza esa festividad que claro va a seguir después con las famosas posadas, etcétera, hasta concluir, dicen que en Reyes. Pero sabrá Dios si es así, ¿no? Lo dejamos abierto a los Lo dejamos gustos. abierto. Ahora los voy a invitar a que escuchemos pues lo que nos comentan, nos comentan nuestros amigos y nuestras amigas que nos están viendo sobre pues cuáles son los principales propósitos que tienen precisamente cada vez que inicia un año nuevo. Al preguntar en nuestras redes sociales cuáles son tus propósitos de año nuevo, estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Rosales Betsaida, un trabajo y terminar mis estudios. QFB Quique, atender mi salud mental porque algo no anda bien. Mercedes Martínez, iré a ver auroras boreales a Islandia, Noruega y Finlandia. María Mendoza, lo que me ha enseñado la vida es que no hay que hacerse los propósitos para este año. Lo que desees hacer, hazlo poco a poco y metas a corto plazo. María Florencia, aprender, entender, estar a gusto, disfrutar. Sara Alelí García Silva, terminar de leer los libros que por una razón u otra no he podido terminar y empezar nuevos. Mormel Hello, viajar. Rebeca Ma Beca, solo vivir. Connie Connie, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Y qué fuerte. Pues seguramente escucharon todos los planes distintos que tienen las personas, ¿no? Sobre todo el tener salud mental, salud física, viajar, leer, en fin. ¿Qué nos puedes comentar? De hecho, está diagnosticado a nivel sociológico que hay 3 ejes sobre los cuales versan sobre todo los propósitos de Año Nuevo. El principal eje tiene que ver con el ámbito de la salud. Cuando las personas dicen,
voy a hacer más ejercicio, voy a cuidar mi salud mental, voy a cuidar mi alimentación, voy a transformar hábitos. El segundo eje está vinculado a la educación y a la parte laboral, ¿no? Me gustaría tener un mejor trabajo, cambiarme de este trabajo, mejorar mi sueldo. Y finalmente, el eje que de hecho está contemplado como el eje que menos acercamiento, cuidado se le da, tiene que ver con la vida diaria. Es decir, la idea de quiero mejorar mis vínculos, quiero mejorar mi entorno, quiero mejorar las relaciones que estoy construyendo en el día a día, llevarme mejor con mi padre, con mi madre, es otro de los aspectos que están contemplados como parte de los propósitos de Año Nuevo y que están también muchísimo más descuidados. Y hay que plantear también acá la dimensión de la imposibilidad a veces de lograr, ¿no? La consecución de ciertos objetivos. Por ahí se plantea que esa enfermedad del alma, decían los griegos, perseguir lo imposible, ¿no? Y a veces los seres humanos nos colocamos objetivos tan grandes que se vuelve literalmente una imposibilidad el poder lograrlos. Entonces, contemplar que también la dimensión de los objetivos tiene una parte muy ambivalente, porque si no se cumplen, pueden generar un gran conflicto para el propio sujeto, justamente porque no logra ver materializada la acción que él está planteando en su día a día. Pues sí. La noche vieja, es decir, vamos a dejar todo lo que no pude hacer o los proyectos. Y hay símbolos que yo antes no los había visto. Los calzones rojos. Ay, sí, Ay, los yo digo, mercados bueno, están llenos. yo digo, ¿de dónde sale Rojos el y calzón amarillos. rojo? Oye, ¿eso es una costumbre mexicana o qué? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Otra, yo me acuerdo mucho de mi familia, el cambio de calcetines, ¿sí? También, que es como cambiar el paso, ¿no? El símbolo. Ay, Y sí. antes de las 12 había que cambiarse el calcetín, el calzón no, porque antes en mi casa no se usaba. Pero ¿No usaban calzones? En tu no, sí usábamos, pero que yo me acuerde, no, pero ahora, sobre todo en el centro histórico, uno ve los calzones rojos por todos lados cuando se va acercando la fecha del año nuevo. Claro, que ¿no? son, me imagino, parte de nuestras costumbres, de la manera de celebrar, de nuestra idiosincrasia. Claro, Claro. sobre todo en los tianguis en estas épocas, si vas caminando. A mí me encantan los tianguis, los mercados, y en estas fechas especiales pues empiezan las romerías, que son las vendimias especiales dependiendo de la fiesta, Sí, ¿no? sí, sí. Empieza con el 15 de septiembre, que pues es bastante sobria, aunque Ya, suene sí, ya es muy contradictorio. lejos, sí. Después viene la de Día de Muertos, que es una bomba, Ay, y es una claro, belleza, sí, la claro. del mercado de Jamaica, olvídense, Uy, Miscuac, sí, la sí, Merced, la de que es Merced. a donde todo el mundo va a comprar y luego ya lo venden en los otros mercados, pero en estas temporadas las de los calzones rojos y los calzones amarillos, ¿no? Ahora he visto dorados y otros así con chispitas y todos divinos, pero entonces todo el panorama se llena de rojo y de amarillo por estas razones, rojo para el amor y Pues amarillo claro. para el dinero. Entonces cada año hago mi encuesta de este año pues quería la gente más amor o más dinero, el año pasado se vendieron más rojos, Ya. mañana hago el corte de caja y voy a ver y a preguntarle a mis cuates de los Las mercados necesidades, cuáles se claro. vendieron más. Como esta vez. decíamos, forma parte Mezclar. precisamente también de nuestra cultura, de nuestras Sí. costumbres. ¿Desde cuándo se celebra aquí el Año Nuevo en México? Pues el Se año ti- nuevo llega con el calendario gregoriano, 1582. Recuerden que estamos en un proceso de colonización, ¿no? Entonces, la autoridad apostólica es la máxima, reconocida en muchos de los territorios europeos y obviamente en sus territorios recién conquistados en ultramar. Entonces, aquí cuando se instala el calendario gregoriano, también llega aquí la celebración del año nuevo, pero todos estos rituales que vemos ahora son mucho más recientes, tienen que ver con esa irrupción que va a ser en la cultura la parte del New Age, ¿no? La parte de la nueva era, y estar buscando simbólicamente representar la bonanza, representar los deseos o proyectar a través de un símbolo como los borreguitos, ¿no? Las la esperanza, semillas, ¿no? Que las traen las semillas, el tener o el borreguito con todas las monedas, que también lo pueden encontrar en todos los mercados, Sí, que claro. es muy popular también porque se está proyectando a través de ese símbolo, pues ese deseo de tener más prosperidad económica, ¿no? Claro, y también hay que considerar que México son muchos Méxicos, es decir, por los supuesto. rituales que vemos en las grandes ciudades, como salir con la maleta, comer lentejas, aventar las lentejas, comprar el borreguito, las uvas o tomar alguna bebida alcohólica, no es algo que necesariamente se replique, por ejemplo, en las comunidades originarias de nuestro país. Pienso, por ejemplo, en los huicholes, ¿no? Que el Año Nuevo es una
buena oportunidad para hacer intercambio de las varas mágicas o de los bastones de mando. O pienso, por ejemplo, en los pueblos zapotecas, donde se construyen pequeños muñequitos de barro y se intercambian también en la llamada Noche Vieja para esperar el advenimiento de un nuevo tiempo y mejores vientos, ¿no? O pienso también en las comunidades otomíes que, si bien en las ciudades también estamos de alguna manera vinculados con la dimensión del peregrinar, ¿no? De ir a centros ceremoniales, los pueblos otomíes van a sus espacios ceremoniales también el año viejo para dar un agradecimiento y comenzar un nuevo ciclo de vida a partir justamente de ese cierre de una puerta para comenzar una nueva temporada para ellos y para sus pueblos, ¿no? Entonces, considerar que distintas comunidades están también planteando sus rituales muchísimo más cercanos y que evidentemente no necesariamente estarían dialogando con lo que pasa en las grandes ciudades. Así es, como bien decían, ¿no? Es muchos Méxicos. Así es. Que estos muchos Méxicos se van hacia una celebración como es el Año Nuevo y digamos que ponen sus propios ingredientes que le dan sin duda un sabor especial a esta celebración. Claro. Vamos a ir a una pausa, por supuesto, y seguimos conversando sobre el Año Nuevo. El Año Nuevo trae consigo nuevas oportunidades, metas y deseos, por lo que muchas personas se preparan con anticipación para ello. Algunas hacen listas, otras solo los mantienen en mente, los visualizan y proyectan. Muchísimas gracias por seguir con nosotras el día de hoy, Jueves de Sociedad. Estamos con el tema de por qué festejamos el Año Nuevo. En el primer bloque estuvimos hablando también como de la historia, de por qué se celebra. Entonces, agradezco muchísimo los comentarios que ya nos han mandado. Les invito a que sigan participando en nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos ahorita en Facebook y estamos en YouTube esperando todos los comentarios, que nos digan ustedes cómo celebran estas fechas, cuáles fueron sus propósitos, los cumplieron, cuáles son sus propósitos para este nuevo año que ya estamos empezando. Y como siempre, agradecerle muchísimo a todas las personas que ya nos han escrito y que ya se han tomado el tiempo de también estarnos viendo en la pantalla y en las redes sociales. Ricardo Hernández Ávila nos escribió y él nos dijo: feliz año nuevo, Pati y Diana Laura. Gracias por la dedicación y el cariño que nos brindan cada semana. Mi deseo es que ustedes también disfruten de un 2025 lleno de luz y bendiciones. Que vengan muchos éxitos y momentos especiales. Muchísimas gracias, Ricardo. Igualmente para ti, para todas las personas que nos están viendo. Jazmín nos dijo, nos preguntó, ¿hay otras formas de celebrar el Año Nuevo? Así como en el Año Nuevo Purépecha no sucede en la misma fecha que el de nosotros. Nelly, tú justo ahorita que estabas, antes de irnos a corte, estabas hablando de distintos Méxicos. ¿Qué le podríamos contestar? Así es, no en todas las regiones del país se celebra el Año Nuevo en las mismas fechas. De hecho, en varias comunidades sigue todavía la dinámica de los calendarios lunares y en algunos otros lugares el periodo, sobre todo de siembra y cosecha, que sigue siendo tan importante en nuestro país, ¿no? Considerar en qué momento se va a sembrar como el periodo en el cual inicia un nuevo ciclo y se cierra justamente con la cosecha, y estos no coinciden para nada con lo que el calendario gregoriano nos plantea como el Año Nuevo. Y también pienso incluso hacia el exterior, ¿no? ¿Qué pasa con otros países, por ejemplo con China, que tampoco coincide su Año Nuevo con el que nosotros celebramos en los países occidentales, en Irán, en Irak, también en la India? Por ahí se consideran variaciones que tampoco coinciden con las fechas en las cuales nosotros estaríamos celebrando. Entonces sí, plantear que esta dimensión del tiempo me parece que en los países occidentales también tiene una lectura ahí un poco colonizadora. La propia idea de que sea Europa, sean los europeos los primeros países que entran al Año Nuevo, ¿no? Pensando que ellos van adelantados en tiempo y que nosotros entramos después al Año Nuevo. Ahí hay una lectura también que justamente nos permite advertir esta idea de que ellos van más avanzados que nosotros. Y eso forma parte también de relaciones de poder y de otras implicaciones que marcan variaciones en el tiempo.
Así que hay una gran Interesante. diversidad. Claro. Eso que Gracias. Yo creo que también tiene que ver el clima de otros países, además de esta parte conceptual. Por ejemplo, en Islandia se tiran al agua helada, ¿no? Así. Se tiran al agua helada Así y salen sí, más bueno, fortalecidos para claro, todo el claro, año. Digo, sí. si no te mueres, ¿verdad? Yo, por supuesto, me quedaría congelada. Pero esta necesidad de los rituales, de estas cosas, a mí me encantaba de niña, en mis infancias de los años 80 y 90, que mi papá prendía la televisión y estábamos viendo cómo cambiaba cada país de año y estabas viendo las celebraciones y todo. Y bueno, eso, pues no sé si se sigue haciendo en otras casas, pero eso también es muy lindo, ver eso, lo que sucede en otros países. Sin duda. Justo ahorita hablando de rituales, ay, perdón, doctor. ¿quería No, decir no, algo? adelante. Nos preguntó Eduardo, nos dice, yo todos los años me salgo a pasear con mi maleta a la cuadra y estreno ropa. ¿Qué otros rituales se hacen en Año Nuevo? Nos preguntan. ¿Qué otro ritual? Uy, ay, yo sé que hay muchísimos. Muchísimos. Ese es debajo de la mesa, pero a ver. Pueden colocarse afuera de la casa en el umbral de la puerta y aventar monedas hacia adentro, ¿no? Que es ¿Pero también de la espaldas noción. o de frente? Puede ser yo he visto ambas Sí, modalidades, ¿no? sí, Pero la sí, idea sí. es que ingrese efectivo, ¿no? O que haya prosperidad económica. Es el mismo caso de los borreguitos, ¿no? Sí. También el caso de llenar bolsitas rojas, ¿no? Con semillas y repartirlas entre la familia, ¿no? También es la noción como de la bonanza. Y a veces también tenemos la fusión, ¿no? Con algunas figurillas, incluso pueden ser representativas al año chino, ¿no? Que se colocan con semillas alrededor. Y entonces también se tienen ahí en la casa. Entonces, algo que es muy importante es esta parte de que sí, México es en muchos sentidos multicultural, ¿no? No nada más por lo que van a ser las culturas propias de la nación, sino de la manera en cómo adapta y va apropiándose de muchos de los rituales que se practican en otros lados. Sí, yo creo que con tal de que te vaya bien te agarras de lo que más te guste, ¿no? Sí. Porque tengo una amiga que tiene el equeco, que es este muñeco peruano de la prosperidad lleno de dólares o no sé qué, y lo tiene ahí. Tiene lentejas, se sirve sopa de lentejas y todo tiene que ver con el dinero. Los calzones los usa rojos, por supuesto, el amor, amarillos para el dinero. Y yo creo que además de la parte tan ritualística y todo, pues también es el relajo, es la fiesta, no sé, yo, por ejemplo, pues tengo de todo con tal de que te funcione, pero además adentro de ti sabes que tampoco es que pongas todas tus esperanzas en ello, pero pues es divertido y vale la pena festejar así. Otro ritual que yo lo he visto, no en casa, pero es la escoba. Para barrer barrer la el escoba. año viejo Sí. y entonces echarla afuera, ¿no? Sacar lo que es un malo, símbolo ¿no? interesante, ¿no? Es que sí, Claro. fuera lo malo. Y Que yo que lo venga lo practico, ¿eh? Yo, por ejemplo, sí. A mí me encanta hacer una limpieza integral, Eso, sacar, por ejemplo, Claro. cosas que Ropa que no usas. uso, Sí. no regalarlas en feas circunstancias, es decir, que las cosas estén destartaladas o no, para nada. Es lo que no se usa, es una forma también de desprenderme. En Sí. serio, ¿eh? Sí, Bueno, sí, yo sí, lo hago sí, así. Sí, es cierto, es cierto. Y como dicen las energías, ¿no? Las negativas que se vayan. ¿Con qué? Pues con lo que usamos cotidianamente. Y luego las mascotas. También es muy importante lo de las mascotas, que quieras que no, son partícipes de nuestras fiestas. Por supuesto, ¿no? también. Lo sienten como que hay un lenguaje que nos comunican a los que, sobre todo los que nos gustan mucho las mascotas, y que son parte del ritual también, ¿no? Claro, sí. Y también, por ejemplo, hay un ritual que tiene que ver con aventar agua, ¿no? Hacia afuera, Sí. de dentro de los hogares hacia afuera para que fluyan también justamente la dimensión de las energías. Y otro ritual muy empleado en distintas partes del país es la quema del muñeco viejo. Ah, claro. Y me ¿En parece un Veracruz? ritual muy bonito porque familias enteras salen a los patios de sus casas donde han armado un muñeco, Mira. sobre todo con ropa vieja o con materiales que ya no les sirven, y exactamente a las 12 de la noche A le quemarlos. prenden fuego y lo queman. Sí. Me Perfecto. consta. Gracias por todos estos rituales. Y yo los voy a anotar para iniciar el 2026. Majo Romero nos dice, este año nuevo fue súper especial. Lo pasé con toda mi familia, aunque extrañamos a los que están lejos. Fue de esos momentos en los que dices, qué afortunado soy de tenerlos. Y para este 2025 quiero enfocarme en mi salud mental y emocional. Yo cumplí algunos propósitos del 2024, otros siguen en proceso. Muchas gracias, Majo, por tu comentario y a todas las personas que ya nos están escribiendo cómo lo han pasado y con todas sus preguntas. Vamos a escuchar esta entrevista a Daniel Flores. Él es especialista del Instituto de Astronomía de la UNAM y él nos explica qué dio
que dio origen astronómicamente al calendario que rige actualmente el Año Nuevo. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos. El año lo debemos pensar como una cuenta de días enteros y que completan un intervalo de 365 días. Entonces, este intervalo, cuando se completa, entonces es un motivo de celebración y esperar o despedir el antiguo ciclo y también iniciar el nuevo ciclo. Cuando se crea el calendario, ya se tienen las estaciones o los inicios de las estaciones del año muy bien identificados, porque coincide con las fechas. Entonces, el desarrollo cultural del género humano en diferentes latitudes o diferentes lugares del mundo tiene que ver precisamente con ese cumplimiento del ciclo solar de 365 días. Cada quien en su modo de ver las cosas, las diferentes culturas fueron creando diferentes tipos de calendarios y el que tenemos nosotros es el que nos llegó a través de la conquista española y es el calendario juliano y es con la cuenta de 365 días y está, digamos, la duración que se consideraba de 365.25 días, un cuarto de día. Las fechas del calendario que fueron adoptadas por las sociedades humanas empiezan a diferenciarse en el momento en que ocurre y un referente astronómico. La cuestión del equinoccio de primavera, que era el 21 de marzo, ya hacia hacia el siglo XV y principios del siglo XVI, se daban cuenta de que la fecha no era la misma. Que el suceso astronómico ya estaba bastante separado del día 21 de marzo. Ese instante, el equinoccio, ocurría el día 11 de marzo y simplemente no podía ser porque en las fechas del calendario ritual estaba asociado con el equinoccio, el inicio de la primavera y en el momento que ocurría la luna llena después del equinoccio. Entonces, por esa razón, el Papa o los papas empezaban a preocupar. O sea, no puede ser. O sea, simplemente por ese hecho, digamos, propusieron o dictaminaron la corrección del año juliano. Está el 21 de marzo como una fecha que debe respetarse siempre, que debe ocurrir siempre el equinoccio, para que el suceso astronómico coincida con una fecha que es bien reconocida. Muchas gracias a Daniel Flores, especialista del Instituto de Astronomía de la UNAM, por esta interesante reflexión. Doctor, usted quería hablar del origen de la celebración del Año Nuevo en México. En México, sí. ¿Desde dónde podemos nosotros ver que se inició este proceso? Yo creo que con la evangelización, ¿sí? Cuando llegan los religiosos, franciscanos, dominicos, agustinos, prácticamente después de la conquista de la Ciudad de México, vienen los religiosos a implantar la religión cristiana, ¿sí? Como una forma de civilización, entre comillas, ¿no? Y cómo se arraiga inmediatamente. Una parte importante de los religiosos en la evangelización fue el teatro, ¿sí? Cómo se transmite la Navidad, cómo se transmite estos misterios a un pueblo recién conquistado y un pueblo que tiene una cultura propia y que hay que irla transformando. Ahí se inicia precisamente. Y yo digo, la Navidad fue el parteaguas, ¿sí? El Año Nuevo es como el apéndice, porque la celebración fuerte pues es el nacimiento de Jesucristo, claro, que prácticamente en todo el país se celebra. Aquí hablaban de muchos Méxicos, sí, efectivamente hay muchos Méxicos, pero que la religión cristiana se enraizó totalmente en cualquier parte, ¿no? Y yo creo que por ahí viene el origen y cómo después con la construcción de las iglesias, los conventos, los monasterios, el lugar sagrado es entrar a una iglesia donde obviamente está la representación directa de Jesús, ¿no? A través de ¿qué? Del nacimiento y otras
tradiciones posteriores, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde se puede encontrar, que depende la parte geográfica, ¿no? Claro. No es lo mismo el centro de México, el del país, que el norte, que fue que tuvo otro proceso histórico que también lo ha marcado, ¿no? Por ejemplo, el calendario civil, pues aunque muchos pueblos no sigan quizá la celebración, pero el calendario civil sí. Sí, es decir, aunque no se dé la celebración del Año Nuevo, pero ¿quién se puede desprender del calendario civil? Pues nadie, porque son los procesos del comercio, de qué sé yo, de la educación inclusive, etcétera, ¿no? Claro. ¿Y esta fusión cómo se habrá realizado? Tiene mucho que ver con que en general la cultura en México es ampliamente adaptadora de todo lo que sea funcional. O sea, eso es importante. Entonces, algo que es muy importante es los ritos, por ejemplo, que hizo referencia Nelly hace rato, tal como lo dice Manuel Ramos, realmente no son excluyentes entre sí. O sea, no sé, igual se festeja el Año Nuevo del calendario gregoriano, porque en efecto está vinculado con todos los elementos de la vida pública, ¿no? De lo que va a ser México, pero también pueden seguirse ciertos rituales que están relacionados con los calendarios agrícolas, por ejemplo, que son funcionales. Entonces, eso es una parte muy importante, la manera en cómo la cultura pues hace uso de todo aquello que es funcional. Entonces, esa parte yo creo que es lo que va a caracterizar en muchos sentidos a México y no podemos estar pensando de pronto que se trata de realidades separadas, ¿no? Sino que realmente estamos en una dinámica conjunta, ¿no? En donde realmente coexisten todo este tipo de celebraciones. Y hablaban hace rato de la capacidad adaptativa, ¿no? Así es. A mí un fenómeno que me parece muy interesante cuando hablamos del año nuevo tiene que ver precisamente con la idea de los finales, cómo se significa el final, ¿no? Porque estamos dando cuenta pues de una lectura también un tanto romántica, ¿no? De vamos hacia lo nuevo y lo nuevo va a ser mejor, que efectivamente es una visión que se ha analizado completamente, aspirar a estar mejor el siguiente año, pero no podemos dejar de lado que también la idea del final va acompañada de duelos. Y pienso en cómo se viven los duelos cuando nos estamos acercando, por ejemplo, al Año Nuevo. Hay una infinidad de lecturas, ¿no? De hecho, en México se dice que quiénes van a ser los que se van a morir y ya no van a pasar el año, ¿no? Hay comunidades donde dicen, ¿quién ya no pasó el año? ¿Quién se quedó en el año viejo? ¿O qué cosas se quedaron en el año viejo? Hace poco, como anécdota, ¿no? Estaba platicando con un compañero y le hacía este comentario de se nos fue el 2024, ¿no? Y él me decía, para mí se acabó el año y se acabó mi matrimonio y se acabó. Entonces me empieza a decir una serie de cosas que él simbólicamente está aglutinando como esto es lo que se me fue, esto es lo que se acabó. Y la idea del duelo me parece muy interesante, cómo se viven los duelos cuando nos estamos acercando precisamente al Año Nuevo, porque sabemos también que hay un incremento, por ejemplo, de prácticas como el malestar emocional, ¿no? Personas que la viven muy mal o la pasan muy mal, prácticamente desde que empieza diciembre, ¿no? Y a veces hasta la familia lo acalla, ¿no? No se quiere hablar de quiénes se pusieron mal en la familia. Sabemos también en el ámbito de lo social que hay cierto incremento, por ejemplo, hasta de suicidios, sí, claro, ¿no? Y que también hay personas que en este periodo de tiempo como que quieren ingresar a procesos de resolución mucho más rápidos, ¿no? Tengo que acabar ya porque se me viene el año nuevo y esto no lo terminé de solucionar. Y eso es conflictivo también para el sujeto. Es decir, hay una dimensión también de malestar que acompaña la idea de cerrar ciclos. Sí, es abrir y cerrar círculos, se podría entender así, ¿no? Claro, es como un duelo, ¿no? Son cadáveres muertes que no dejan cadáver, como decía George Bataille en La separación de los amantes, que hablaba de que tenemos duelos desde que nos estamos separando, ¿no? En el vientre de nuestra madre, y esas cosas nunca se dejan atrás. Pues sí, hay muchas personas que se deprimen dentro de mi misma familia y la verdad es que ves alrededor con tus amigos y es importante tener esos duelos. Es una cosa muy
muy fuerte también de estas fechas, que estás tratando de generar todos estos mecanismos para llegar como habías prometido a principio de año y no siempre lo logras. Digo, una prueba de ello es lo de bajar de peso y demás, ¿no? Sí, bueno. Que son cosas que dices, bueno, lo dejaré para el año entrante, pero sí, es importante llevar los duelos y creo que estas épocas pues son muy significativas para esto y también es un alivio, ¿no? La muerte también es un alivio porque no solamente es el fallecimiento de alguien, se muere la persona que eras para volver otra vez en una versión que tú deseas que sea mejor de ti, idealmente, pero ya nada más con pensar en esas cosas buenas que puedes proveerte a ti mismo, pues te puede dar un poquito más de felicidad. Bueno, ahora los voy a invitar nuevamente a que escuchemos a Daniel Flores, el especialista del Instituto de Astronomía de la UNAM, porque precisamente él nos va a compartir un relato histórico que es la adopción del Año Nuevo en Mesoamérica y cómo el Día de la Candelaria, el 12 de febrero, está precisamente asociado al Año Nuevo. Como decíamos, hay muchas celebraciones en este país. La calendárica mesoamericana era doble. Había dos calendarios, el calendario de 260 días y el calendario de 360 días. Entonces el calendario de 360 días nos lleva a la cuenta del año solar, el número de días, que es 360, y había un grupo de 5 días que se agregaban, para completar el ciclo de 365. Y Teotihuacán, digamos, ahorita mencionando Teotihuacán, la gran ciudad, hay una evidencia de esta corrección del calendario. Entonces, simplemente observando el sol y llegaban a que el sol se ponía en la parte superior de la pirámide y día a día iba bajando hacia la parte norte. Y cuando llegaba al horizonte con el perfil de la pirámide, ese día era el 2 de febrero. El 2 de febrero del calendario juliano. Y el 2 de febrero, si recordamos, es esa fiesta del Niñopa, ¿no? Es la fiesta donde comemos tamalitos y atole, la Candelaria. Y entonces esa fecha, 2 de febrero, es el inicio del año mesoamericano. Por cierto, se llamaba el Día de Tlaloc, celebraban a Tlaloc. Pero había un suceso astronómico de una posición del Sol en el que, en el momento que salía de la pirámide del Sol, en Teotihuacán, visto desde un montículo que está como a 1 kilómetro al poniente de la pirámide, se veía este suceso y cómo iba bajando hacia el horizonte natural. Y eso ocurría siempre 2 de febrero, 1 de febrero, 30 de enero, 31, así. Y siempre ocurría ahí. Cuando no ocurría, entonces esperaban un día para empezar la cuenta. O sea, cuando el sol, digamos, aún faltaba un día, esperaban al siguiente y salía exactamente en el horizonte natural y la pirámide. Y empezaba otra vez el año solar. Claro, no solamente se da en Teotihuacán, se da en todos lados. La calendárica desarrollada por los grupos humanos en Mesoamérica estaba muy evolucionada. Fue parte de un pensamiento humano que se fue, digamos, recargando, por decir así, se fue mejorando siglo a siglo, hasta llegar a la perfección en el que los sabios que llegaron a México en el siglo XVI se daban cuenta de que era un mecanismo realmente exacto. Nuevamente gracias a Daniel Flores por su interesante comentario. Y hablábamos de cómo se realiza la celebración en otros países del Año Nuevo, doctor. ¿Qué diferencias hay sustanciales? Yo de lo que me doy cuenta, y sobre todo en el centro histórico, es cuando se acerca el Año Nuevo chino. Claro. ¿Sí? Inmediatamente, aunque uno no sepa, en la calle de Dolores, creo que es Dolores precisamente, cómo es una fiesta enorme que se celebra
creo que 9 días antes del inicio del Año Nuevo ¿Y chino. por qué esas diferentes fechas? Bueno, pues esas diferentes fechas con el mundo occidental, pues porque China es otro mundo, ¿sí? Asia es otro mundo totalmente Claro. diferente, que a veces nos es muy ajeno, pero en México, sobre todo en la capital, porque también depende en dónde, ¿no? Pero en la capital se nota cuando viene, y luego el año pasado, en el 24, las celebraciones de estos como muñecos adornados. Los dragones. Los dragones, exacto, que son muy atractivos, ¿no? Y dice uno, aquí hay algo. Y el comercio abundante del comercio chino, y dice uno, esta celebración es diferente de la nuestra, Sí, ciertamente, muy ¿no? No tiene nada que ver, pero está presente en nuestra ciudad. Y dice uno, eso es una parte de contagio de una cultura totalmente diferente, pero que está también ahora en nuestra capital, ¿sí? En Ciudad de México, porque como dicen, no es lo mismo la Ciudad de México, que es el centro del país donde pasa todo, que por ejemplo los estados del norte. O Mexicali, que hay tanta comunidad china. O también, en ¿no? Mexicali, De exacto, ahí soy. que hay comunidad que también se debe de sentir por Claro. ahí, ¿no? Y me parece, por ejemplo, fascinante lo que pasa con el Año Nuevo chino, porque efectivamente su calendario está regido por los ciclos lunares. Entonces ellos consideran la segunda luna nueva, que además plantea desde enero, febrero, una variación en los tiempos. Es decir, una luna nueva no siempre es en una misma fecha, sino que puede tener algún periodo de tiempo de movilidad. Por eso nunca se celebra el Año Nuevo chino en una misma fecha. Y además, caray. el Año Nuevo Caray. chino ¿Cómo se adapta a eso? A ver si nos puedes... dependiendo también de la dimensión astronómica, es decir, cuando cae la luna nueva es como se hace la señalización de que en ese día se va a celebrar el año Nuevo chino. Y además, como parte de la cosmovisión del Año Nuevo chino, me parece también fascinante, tienen 12 años y sus 12 años no son numéricos, sino que son simbólicos. Y de sus animales, símbolos ¿no? son de Y de animales, así animales, es. claro. Entonces ellos contemplan que puede ser un año del perro, del gallo, del mono, y las características del animal se le asignan también a las características que va a tener ese periodo de tiempo. Eso evidentemente es otra manera de conceptualizar y de comprender la realidad del mundo, pero así lo hace en todo caso la cultura china. Y eso- En efecto, nos lleva mucho a la reflexión, justo con la cápsula que veíamos ahorita, de que en general el cómputo del tiempo tiene que ver con la observación de los cuerpos celestes, ¿no? Sin Entonces, duda. en el caso, por ejemplo, de lo que menciona ahorita Nelly del calendario chino, aquí lo que tenemos es que se va a situar un día que va a ser próximo a la luna nueva, más cercana al día equidistante entre lo que va a ser el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Interesante. Entonces va a variar entre el 20 de enero y el 20 de febrero en por ese periodo de tiempo. las diferencias de fechas. Exactamente. Bueno, pues con esta reflexión nos vamos a ir a otra pausa, invitándolos nuevamente a que nos sigan este jueves hablando de lo que significa el año. En 1582, el Papa Gregorio XIII introdujo mediante un decreto oficial el calendario gregoriano. Este nuevo sistema estableció un año de 365 días divididos en 12 meses, fijando el 1 de enero como el inicio oficial. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en esta interesante plática sobre lo que significa el Año Nuevo, pero me gustaría preguntarles a ustedes sobre esta dualidad, ¿no? Para algunos o algunas es, qué maravilla que viene el Año Nuevo, qué maravilla que voy a emprender cosas distintas, pero hay la otra parte que es la tristeza, la desesperanza, ¿no? ¿Por qué se da esta dualidad, Ania? Que creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Nelly hace ratito, con los propósitos que nos pusimos, ¿no? O sea, que nos fijamos y que de pronto tienden a ser demasiado perfectos o demasiado planeados y que tal vez al no relacionarlos con pequeñas acciones en el día a día, pues se vuelven más inalcanzables, ¿no? Ir diciendo esa parte, y cuando llega el fin del año y hacemos esa valoración de qué es lo que logramos de acuerdo a los propósitos que nos planteamos, entonces viene ese sentimiento de frustración. Y yo creo que esa es la parte del balance negativo de pronto, de cómo podemos manejar esa parte de aceptar lo que no pudimos lograr o haber
puesto una meta un poco más alcanzable. O también, perdón. depende de lo que te suceda, como decías de tu compañero, si ese año se divorció, Claro. si se te murió un padre, si tu mascota se perdió, si te quedaste sin trabajo, si algo hubo una devaluación, ¿no? Que espero que no. No, por favor, no. Madera. Pues que yo no. creo que también es importante esos factores para que te sientas si subiste más de peso de lo que esperabas. No sé, hay muchas cosas que te pueden deprimir. Yo creo que por eso, para contrarrestar todas estas cosas, pues hay que hacer más fiestas, Y ¿no? también me parece que tiene que ver con el carácter del sujeto, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, tienen una disposición al cambio y no les confronta tanto el hacer transformaciones en la vida diaria, incluso aunque haya sido una pérdida importante como la de una pareja, ¿no? Pero también sabemos que a veces es más difícil soportar las pérdidas, justamente porque tampoco siempre se tienen las herramientas para afrontar un duelo. Y esto es importante, ¿no? Darnos cuenta de que existen vías, existen herramientas de carácter psicológico, de carácter social, que nos ayudan también a ir transitando por estos cambios que les decía, también forman parte de las dinámicas sociales que cada vez más nos confrontan a una transformación. A mí una clave fundamental, sin ahondar, por ejemplo, en todo el amplio abanico que nos brinda la psicología contemporánea para enfrentar los duelos, es en primera instancia no victimizarnos, sino tener siempre una postura de agencia y saber que los cambios son parte de nuestra vida, que quizá nosotros no queríamos, por ejemplo, acabar esa relación, acabar con ese trabajo, pero que la vida va a continuar y que nosotros la tendremos que resignificar y que el proceso de resignificar nuestra vida nos convoca también a tener una postura de agencia en términos de lo que valía para mí ya no está, ahora tengo que construir una significación nueva sobre lo que tengo o con lo que tengo y con base a ello empezar una nueva realidad. Entonces me parece que ese proceso de tránsito que nos confronta tanto porque hay un periodo de vacío que justamente es lo que nos plantea el duelo, no verlo como el gran final, sino asumir justamente la dimensión de los rituales. Me estoy enfrentando a una muerte simbólica, es un umbral, yo sé que lo que era o como yo me significaba, al menos en pareja, en vínculos, en amistades, ya no soy, pero voy a transitar algo nuevo y desde ahí me replantearía también mi propia realidad. Así es podría decirse un momento de transformación, Así el es. que deberíamos de mentalizar, no siempre ocurre así, pero también se me estaba olvidando algo, tiene mucho que ver hasta la cuestión climática, ¿no? Desde luego. Sí. Él tiene un impacto y hay quienes hablan hasta de depresión invernal, por ejemplo. Ese factor también debe de pegar en algunas personas. Que en el caso nuestro, sobre todo en la Ciudad de México, el clima cambia, pero favorablemente. El sol brilla en diciembre, enero, el sol en su máxima expresión, ¿no? Pero yo diría también que hay una parte muy importante que a veces olvidamos en toda esta transformación o este pensamiento de cambio, la parte espiritual. ¿Sí? Si no hay ese acercamiento espiritual, que puede ser de muchas maneras, no importa la religión o la práctica del yoga o lo que sea, pero eso es lo que nos ayuda a equilibrarnos, ¿sí? En una creencia en el universo, más allá de cualquier devoción que se tenga, el universo entero que está con nosotros. Y yo creo que eso es una forma de vivencia espiritual fuerte que nos enfrenta a cualquier problema y nos puede sacar de las depresiones que en un momento dado podamos tener, ¿sí? Y hay que procurarlo también, ¿no? Hay que procurarlo. Vamos a tocar ese interesante tema, pero antes los invito a que escuchemos a Abril Montaudón. Ella es maestra en psicoterapia psicoanalítica y precisamente nos va a hablar de esta dualidad, de por qué hay personas que pues esta época la ven como una afrenta, ¿no? Una afrenta personal, precisamente por la parte negativa a la que puede llevar. Vamos a escucharla. Las épocas decembrinas, las épocas de Navidad y Año Nuevo, normalmente son épocas que se asocian con juntarse con la familia, con estar de vacaciones, son épocas en las que
ya se terminan las épocas de trabajo, de estudio y que se asocian con felicidad, con descanso, pero curiosamente también son épocas en las que nos sentimos con mucha nostalgia, nos sentimos con mucha tristeza y eso puede causar muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque uno no esperaría sentirse de ese modo. Entonces es ahí en donde uno se empieza a preguntar, ¿por qué me siento así? Sentimos esta tristeza porque normalmente tenemos una serie de expectativas sobre cómo deberíamos estar llevando a cabo estos tiempos muertos que están muy fuera de nuestra rutina, ¿no? Está por un lado que nuestra expectativa sería tener una familia perfecta, tener tiempos muy distintos de cómo debería ser nuestro tiempo de descanso, de cómo debería ser nuestra salud mental, de cómo debería ser nuestra economía también, cuánto tiempo deberíamos tener disponible para tal o cual cosa, de cómo deberían ser nuestros hábitos. Y entonces nos topamos con esta época de descanso, con esta dinámica familiar, con esta dinámica de amigos y la realidad es muy distinta, ¿no? Y eso puede ser muy duro para la mente. No están solas, no están solos, no están soles en este tipo de situaciones y que en realidad son emociones totalmente naturales, que de hecho este tipo de depresiones de descanso, depresiones decembrinas son muy normales y que pasar por este tipo de tristezas acompañadas de enojos, de decepciones de esta época son normales. El fin de año puede dar una sensación de que tal vez no se lograron todos los propósitos, pero los ciclos son un acuerdo humano, ¿no? Y en realidad esa sensación de zozobra que puede quedar simplemente es una oportunidad, igual que cada día, para ponerlo en la lista y poder lograr al siguiente año, al siguiente día, aquello que uno se había propuesto. Muchas gracias, Abril Montaudón, por darnos este panorama sobre lo que enfrentan muchas personas en esta época, en este cambio de año. Pero bueno, hablábamos antes de escucharla de la importancia de fortalecer nuestro espíritu, doctor. ¿Cómo lo podemos fortalecer? Pues debe haber muchas maneras, ¿no? Sí, depende de cada individuo, depende de su educación también, si se educó en una forma religiosa o no. Pero yo lo que veo mucho son los símbolos externos. Por ejemplo, las velas. ¿Sí? Prender una vela siempre, no sé, es que un ritual, pero que nos ayuda a esta reflexión interna. Hay muchas posturas que dicen que hay que estar viendo cómo cambia la flama, etcétera, para relajarnos, etcétera, ¿no? Como que hay muchas posibilidades. Entonces, esa parte espiritual, si no la hay, es cierto, ¿quién no ha tenido depresiones? Ay, Digo, por favor. muchas razones, ¿no? Claro. Pero la fortaleza que nos puede dar es creer en algo más de lo material, ¿sí? Cada quien en su ámbito de lo que para él es trascendente, pero que pues hay otro mundo, ¿no? Cuando uno ve el universo o lo que podemos ver, que uno dice, ¿seremos los únicos realmente? Los asiáticos creen en la reencarnación, ¿sí? En nuestro mundo no. ¿Quién tiene la verdad? Es decir, ¿quién puede tener una realidad? Internamente sí la podemos tener, es decir, sí, estamos aquí, somos materia, pero hay algo más. Y este mundo sobrenatural nos puede impactar de alguna manera para ver los problemas o el inicio de un año, como decir, voy a cambiar o voy a tener esta posibilidad de reflexión a través de ese mundo espiritual. Y yo digo, la vela es una reflexión. ¿Qué significa una vela cuando se prende o se apaga, etcétera? Y yo creo que eso nos puede ayudar un poco a ese sentimiento de reflexión. Así es, la vela, los rituales, hasta la comida.
Claro, es que para mí esa parte es muy importante, sobre todo igual que en el arte, ¿no? A veces lo que te gusta más de todo ese es el proceso. Reunirte en las familias o en las cocinas de los amigos para ver quién trae las cosas, quién está picando la cebolla. Yo creo que hay que tener un acervo de buenos recuerdos con gente querida, como para tu banco de amor, para los momentos difíciles. Ahora, también es muy dura la soledad, muchas veces. Todas las cosas de las que hablamos, de espiritual y todo esto, suena muy lindo, pero cuando te sientes mal, por más que te digan algo, no te entra. Y creo que también en nuestra cultura a veces nos ha costado mucho trabajo pedir ayuda, ¿no? Sé que en estas fechas la línea de ayuda psicológica de Locatel está muy activa y por eso es 24/7. También están las líneas de apoyo para las personas que tienen deseo de suicidarse, ¿no? Y creo que también sería muy valioso rescatar todos estos apoyos que tenemos por todas partes, porque a veces un amigo o algún familiar está ahora sí que en otra onda totalmente distinta a la tuya, platicarle a tus cuates y que te digan échale ganas y te quedes ahí nada más, pues no sirve de mucho y a veces terminas como más bajoneado, ¿no? Por decirlo así. Pero pues también tenemos que aprender a pedir ayuda. Hay cosas muy duras, hay circunstancias muy difíciles. A veces cuando estás metido en tu mundo, si vives solo o hay mucha soledad o no tienes familia o está lejos o, en fin, infinidad de cosas así, también te cuesta trabajo salir. Pero a veces con una llamada, ¿no? No tienes que ver a alguien. Hay personas a las que les da pena acercarse a otro diciéndole que tiene un problema o está deprimido, porque sienten también que es una falta moral o es una falta de carácter. Yo lo he visto mucho también con alguna gente cercana. Entonces, pues sí vale la pena, nadie te va a ver, puedes encerrarte si quieres en el closet y hacer una llamada para pedir ayuda, ¿no? Sí, no hay como los amigos, no hay como esa relación entre los seres humanos, ¿no? Claro, y me parece fundamental también hacer esta señalización porque festejar el Año Nuevo, como todo ritual, está ampliamente normado, ¿no? Y de verdad que no estamos obligados a caer en estereotipos, ni tenemos que vernos obligados a reproducir esquemas que no van acorde a nuestra realidad inmediata. ¿Qué voy con esto? Hay un montón de mensajes publicitarios que nos dicen el momento para pasarla en familia, el momento para pasarla con amigos. Si mi familia no es la tradicional familia, si yo no tengo todos mis amigos en este momento, encontrar también algunas estrategias, no querer cumplir bajo el afán de que así se tiene que celebrar este Año Nuevo, sino que hay otras formas también de ir identificando dónde yo puedo hacer una celebración personal sin verme obligada a cumplir esos estereotipos que a veces me hacen sentir mucho peor, me hacen sentir más triste de lo que igual yo pensaría que estoy en ese momento porque tengo el afán de cumplir expectativas externas. Entonces, tener una claridad también que tampoco estamos obligados a tener fiestas constantes, porque lo escucho también en diciembre, ¿no? Venimos de una fiesta y otra fiesta y otra fiesta, y hay un periodo en el que tu propio cuerpo te dice, ya me cansé. Entonces, darnos como esta escucha personal, asumir que no tenemos que cumplir expectativas, que si mi familia no es tradicional, bueno, yo celebraré con quienes estén en mi entorno y que son significativos para mí, y que esa es mi manera personal de hacer una celebración de Año Nuevo. Con respecto a la comida, por ejemplo, hace algunos años se planteaba en la Ciudad de México que lo que más se comía en Navidad era el pavo, y los estudios sociológicos en la Ciudad de México demostraban que lo que más se comía era tamales y pozole. Si yo tengo mis tamales y mi pozole, tampoco estoy obligada a tener que comprar un pavo, con lo que tenga, ¿no? Un buen, no rico seguir pan, cánones, ser flexibles, romper ¿no? con eso y no sentirnos tristes tampoco por eso. También los pollos rostizados. Miren, los pollos tienen muy mala fama, pero en Francia son la rosticerie, ¿no? Y es una delicatencia. La verdad es que imagínense el asado, cómo le están dando vueltas. Cada mercado, les prometo, pregunten por la receta y nadie se las va a dar, porque es muy importante para ellos. Y uno de los trucos que tengo también
cuando me siento así como medio malo, medio sola, pero con ganas de festejar, métanse a los mercados, es en serio. Vayan al mercado de Coyoacán. El mercado de Jamaica en estas fechas es una gozadera. Está lleno de flores, de nochebuenas, de gente yendo y viniendo, se come extraordinariamente, la gente te trata muy bien. Y pues también si estás triste y quieres salir, pues estos son unos truquitos. La comida del día siguiente, la de la cruda, por ejemplo, en el mercado de Beethoven, la mejor pancita, ¿no? También en el Río Blanco tienen muy buen pozole y tacos de carnitas. No importa si van solos, siempre vas a platicar con el de al lado, te van a tratar bien. Y pues si alguien amanece triste, les recomiendo, pues ahora sí que agarren su guía de mercados y se den una vuelta por ahí. Sí. No hay como disfrutar los sabores, los olores, no hay como ver gente en las calles, ver los colores de todo. De verdad que son cosas que parecen sencillas, pero muchas veces no las apreciamos. Ese es el punto, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora los invito a que escuchemos precisamente lo que piensan algunas personas sobre el año nuevo, sus propósitos y sus reflexiones. Con mis propósitos del 2024 no me fue tan bien como me hubiera gustado. Creo que me puse demasiados o varios y después al principio empecé el año con mucha emoción y después fui poco a poco concentrándome nada más en las cosas que eran más urgentes y fui dejando de lado varios de esos propósitos. Bastante bien, cumplí la mayoría, aunque no todo lo veo como objetivos. Me esforcé en ser mejor durante este año y creo que lo he logrado. En su mayoría sí se cumplieron, otras fueron cambiando de rumbo, pero se ajustó lo más que se pudo el año pasado. Un objetivo era independizarme, sí lo logré. Otro objetivo era mejorar mis finanzas, también lo logré. Hacer una caja de ahorro, que también lo logré. Entonces... Mi objetivo del 2024 fue viajar mucho y afianzarme en el trabajo que estoy haciendo y lo logré, pude cumplir esos objetivos. No me hice más objetivos porque en realidad no puedo cumplirlos. Iniciando sí hice mi checklist, de las cuales todavía me faltaron por terminar algunas, espero, y ahora en este año poder ahora sí conciliarlas. Subir de peso, que era uno de los principales, regresar al gimnasio, cosa que pues por X o Y razón el tiempo no pude, tener la licencia de vuelo y espero ya poder terminar. Y ya ahora sí, este año que me den la licencia. Y también tengo una lista de animes que me gustaría terminar y volver a retomar. Pues prácticamente no hago muchos objetivos en el año. Prefiero hacer metas a corto plazo. Uno de mis principales objetivos fue bajar de peso y creo que más o menos lo logré, aunque no tanto como quisiera. Pues lo de siempre, ¿no? Hacer ejercicio, mantenerse en forma. Y pues también igual 2025 es lo mismo, quiero bajar más de peso y meterme de nuevo al gimnasio y algunas cuestiones como viajar y ya sabes, lo de siempre. Para este año 2025 lo que decidí hacer fue nada más escoger solamente 4, o sea, hice una lista de varios y luego escogí solamente 4 en los propósitos en los que me gustaría enfocarme y para cada uno de ellos desarrollé como un plan de cuántas horas le voy a dedicar al día o a la semana, que van más enfocados como a cuidar de mi salud física y mental. Definitivamente pues hay unas que son como que muy importantes, como por ejemplo salud, pues estar bien con la familia y pues prácticamente trabajo. Creo que ahora me pondré como meta de salir de viaje a algún lado con mi familia. Ser mejor aún para mí y para las personas que me rodean, ser mejor en lo que hago para vivir, desarrollarme mejor. La perseverancia. Yo creo que siempre es bueno poder como pues todos los días ir por ello, ¿no? Porque a veces dices, ya me dio flojera y dejas de hacerlo un día, luego 2 días, 3 días y de repente pues ya te diste cuenta que ya se perdió el punto de.
O sea, difusión a Muchas ambos, gracias ¿verdad? a todas las personas que justo nos contestaron este sondeo y que nos están diciendo sus propósitos, y a todas las personas que ya nos han escrito, que nos han dicho cómo han pasado estas fechas, también cuáles fueron sus propósitos del 2024, cuáles son los que quieren cumplir este 2025. Les voy a leer un par que tengo por aquí. Nos dijo Samantha de la Torre. El año pasado dije que iba a comer mejor y creo que mejoré un poco. Hasta fui con la nutrióloga, pero no he mantenido la racha. Justo lo que decimos de bajar o subir de peso también es uno de los propósitos que yo creo que más escuchamos. Nos dijo Sofía Díaz, el próximo año voy a leer más. Hasta me dan ganas de borrar mis aplicaciones y separarme del celular. Uy, Ya muy sé, bueno, ¿eh? sí. Muy buen Es propósito. difícil separarse del celular, la verdad. Héctor Samarripa nos dijo, yo siempre he querido pasar Año Nuevo con mis amigos, pero mi mamá dice que es una tradición familiar. Tal vez son las películas gringas las que me dejaron esa idea. Y nos dice también, nos preguntó Eduardo López, justo con lo que hemos hablado, que sí, ¿qué podemos hacer para no sentir frustración si no cumplimos con todos nuestros objetivos? ¿Qué le podemos contestar? Muy buena reflexión. ¿Quién quiere? ¿Pero qué podemos Sí, hacer? O sea, por tal ejemplo, vez. yo luego sí digo, ay, sí debí de haber hecho esto. Esto me lo propuse y no lo hice, pero cuando sí los hago también me siento contenta, pero Tal vez hay gente volver que a sí se empezar, frustra. ¿no? Volverlo a O sea, no ser intentar. tan estricto. Es como, bueno, Hacer pues un hoy balance. comí pan de más, mañana desayuno verduras. Claro. Sí. Pero hacer un balance y poder ver realmente qué pasos dimos en la dirección correcta a los objetivos que nos habíamos planteado, ¿no? Y también hacer como ese balance de ir separando tanto lo que van a ser las expectativas que nos planteamos y las expectativas sociales que de pronto Claro. también impactan mucho para poder tener ese aumento del sentimiento de frustración que acompaña mucho a veces en estas fechas, ¿no? O sea, lo que condicional, culturalmente te condiciona a decir, bueno, estas fechas son para pasarlas en familia, estas fechas son para ver que si bajé de peso, conseguí trabajo, conseguí leer 10 libros, viajar todo el año, ¿no? Y cuando realmente haces un balance y dices, ay, no, porque hice 2 viajes, bueno, pues 2 viajes realmente mucho. son algo, ¿no? Entonces Claro. es visualizar esa parte y tal vez no ver qué tanto no conseguimos, sino lo que sí logramos. ¿no? Claro, Sí. que siempre desafortunadamente nos volcamos hacia lo malo, Claro. no ver Claro. los Lo pequeños bueno, pasos, sí, las claro, cosas los que hemos logros. logrado, aunque sean pequeñas. Siempre he dicho que las cosas pequeñas nos pueden llevar a cosas grandes, por eso de Claro. verdad que importante tener propósitos pequeñitos y disfrutar sobre todo de la vida. Bueno, vamos a otra pausa, vamos a seguir charlando aquí en Diálogos en Confianza. El Año Nuevo se celebra de múltiples maneras alrededor del mundo. En muchos países, el 1 de enero marca el comienzo del año, según el calendario gregoriano. Sin embargo, en otras tradiciones, como el Año Nuevo chino o el Nowruz en Irán, las fechas varían. Muchísimas gracias por seguir con nosotras este jueves de Sociedad. Estamos hablando de por qué celebramos el Año Nuevo ya aquí empezando el 2025 junto con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por habernos escrito en Facebook y en YouTube y por todos los comentarios que nos han dado. Les quiero decir que no se vayan a perder el programa del día de mañana, Viernes de Pareja. El tema va a ser, al iniciar el año, reconstruye tu relación. ¿Cómo hacerlo? O sea, cómo justo estar trabajando en esta relación, porque sabemos que también son épocas muy difíciles para las parejas, iniciar el año nuevo. Entonces no se lo vayan a perder, está muy interesante. Y antes de seguir con el programa, vamos a ver el resumen de todo lo que hemos platicado el día de hoy sobre todo esto de la celebración de Año Nuevo. Y ahorita regresamos. El año nuevo en general se va a remontar a esa necesidad que se tiene de computar el tiempo, ¿no? Entonces eso va a ocurrir a partir de en las diferentes culturas, a partir de muchos mecanismos. Algunos lo van a hacer a través de la observación de los cuerpos celestes, principalmente el Sol, otros lo harán a través de lo que va a ser la Luna, pero siempre es una necesidad de seguir, al menos en un primer momento, lo que van a ser los ciclos agrícolas.
Y de ahí vamos a tener esa influencia tan fuerte que va a tener la religión para poder establecer los mecanismos que van a ligar este cómputo del tiempo con los elementos más importantes de cada una de las religiones. Porque dice, no, es que ya en el mundo prehispánico se celebra el Año Nuevo. No, no, pues digo, sí, bueno, a su manera se celebraba quizá en tiempos antiguos, pero en nuestra sociedad es reflejo de la sociedad occidental, judeocristiana, que se implanta en México con la llegada del cristianismo a estas tierras. A partir del calendario gregoriano que impacta justamente en las sociedades contemporáneas y que nos marca esta división de que el año nuevo comienza el 1 de enero, efectivamente esto no siempre ha sido de la misma forma. Nosotros damos una lectura estratificada del tiempo, pero esta no es universal y distintas culturas están interpretando también la división del tiempo de muchas otras maneras. Nuestra vida es eso, un proceso constante de transformación en el cual dejamos una lectura de lo que nosotros tenemos sobre nuestra persona, sobre nuestra forma de ser, para transitar hacia lo nuevo. También está la parte de la fiesta. Navidad, pues creo que es más como para la familia y estar con tus padres, tus hermanos y demás, pero Año Nuevo es para convivir con tus amigos y echar relajo. Y yo he sentido como más necesidad de estar con los amigos y de pasar momentos felices después de una pandemia tan dura como la que pasamos. A todos se nos murió alguien querido y esa noción de que mañana te vas, te dan como más ganas de celebrar por cualquier cosa. Sobre todo que el Año Nuevo viene como el final de una serie de fiestas. Navidad, sin lugar a dudas, ¿no? Llegar al gran final, decir se acabó este año con todos los procesos que ha abierto y estado cerrado, se convierte en una dimensión simbólica para la vida del sujeto y por eso ahora es una fiesta tan importante. Muy interesante parte de lo que hemos conversado en este jueves de sociedad. Y bueno, los invito ahora a que escuchemos nuevamente a Abril Montaudón, maestra en psicoterapia y psicoanalítica, quien nos dice cómo tenemos que hacerle, cómo debemos de profundizar precisamente para que nuestras metas, nuestros propósitos de Año Nuevo los podamos cumplir. Escuchémosla. El Año Nuevo es una gran oportunidad para poder reconectar y conectar con los deseos que uno tiene, con una gran entrada de energía, de propósitos, de oportunidades. Y para que no se quede en el tintero y para poder sacar nuevas ideas, creatividad y conexión no solamente con uno mismo, sino con la comunidad, con nuestros propósitos, pues precisamente, ¿no? Habrá que, como punto número 1, hacer un viaje no hacia afuera, sino hacia adentro. Tener claridad con uno mismo es el paso número 1 para poder poner en marcha algo. No hay peor enemigo de un paso bien dado que darlo a ciegas. Entonces, creo que para poder tener un paso firme hay que darlo con conocimiento. Poder preguntarse diario, poder meditar al respecto sobre quién es uno es el primer paso para poder sentirse tranquilo, tranquila sobre qué quieres y recalcular en la ruta. Para poder estar firme en los propósitos, lo que hay que evitar hacer es juzgarse con demasiada dureza. Creo que algo que desafortunadamente hacemos como humanos y como mexicanos, diría yo, es que nos juzgamos con mucha dureza. Entonces, el momento en el que en la mañana, en la tarde o en la noche podemos mirarnos, tal vez metafóricamente, al espejo y podemos mirarnos con un poco más de compasión y cariño, casi como si estuviéramos mirando a un amigo, una amiga. Así, con el cariño que miraríamos a un amigo, a una amiga, y le dedicáramos unas palabras cariñosas.
un deseo de que le vaya bien. Así tendría que ser. Evitar a toda costa ser demasiado juzgones con nosotros mismos. En lo que ayuda es a poder hacer una diferencia muy fuerte entre la disciplina y solo la motivación. Hace un cambio muy, muy fuerte en la calidad de vida. La forma en la que yo siempre lo planteo, no solamente con mis pacientes, sino también en mi vida personal, en mi progreso personal, es no solamente cuál es la diferencia entre qué es lo que deseo y qué es lo que necesito, sino qué es lo que me voy a agradecer a futuro. Pregúntate, ¿qué es lo que te vas a agradecer a futuro? Muchas gracias nuevamente, Abril Montaudón, por sus reflexiones precisamente sobre lo que son los propósitos, cómo retomarlos, cómo tomarlos. Y habló de algo muy interesante, tener transparencia nosotros mismos, nosotras mismas, para poder realizar estos propósitos. Claro. Yo quisiera aquí retomar uno de los comentarios de la audiencia, ¿no? Que decía, ay, bueno, es que yo ya fui a la nutrióloga y ya empecé a cambiar mi alimentación, pero luego ya no lo conseguí, fui para atrás. ¿Y por qué no aplaudirte que ya fuiste con la nutrióloga? ¿No? O sea, claro, esa parte, no se me había ocurrido, sí. ¿Por qué no? Realmente no lo sabía y nunca había pensado en que necesitaba una guía para aprender a comer, pero ya lo hice y di el primer paso, ¿no? Es como pedir ayuda, ¿no? Exactamente. De lo que decíamos. Y también me parece fundamental, por ejemplo, no estar adoptando propósitos que son de otras personas, sino asumir qué es lo que en realidad nosotras o nosotros queremos hacer. Y eso me parece fundamental. Por ejemplo, yo hago estudios de género y asumo, ¿no? Y lo vemos, lo constatamos, que las mujeres, por la forma en la que hemos sido construidas también socialmente, pareciera que es más fácil que nos queramos ir complaciendo a los demás, y eso se convierte después en un gran peso, y tampoco verlo como algo malo, el dejar de lado que es un propósito que yo no tenía la intención, por ejemplo, de darle continuidad. Eso me parece importantísimo marcar acá, y también señalar que el sujeto se va transformando todo el año, y lo que me parecía importante en enero quizá ya no me sea tan importante o significativo para junio, julio. Y saber que por cuestiones de la vida, ¿no? Quizá yo quería leer los 20 libros, pero en mayo conseguí un trabajo, entonces evidentemente tengo que redireccionar o cambiar también la estrategia que tenía con respecto a mis propósitos, estar abiertos también a plantear nuevas posibilidades y dar cuenta de que a lo largo del año podemos ir terminando y reiniciando nuevos procesos en nuestra vida, no Así verlo es. como un proceso cerrado. Y como muchos o algunos dicen, bueno, cada que nos levantamos es la oportunidad para hacer un cambio en nuestras vidas, por muy pequeño que sea, pero de verdad, cada momento en que abrimos los ojos es la oportunidad de hacerlo. Pero, ¿qué tanto pesa, por ejemplo, seguir cánones establecidos en cuanto a los propósitos para sentir, por ejemplo, frustración? Uy, pues muchísimo, por lo menos en mi caso sí. Pero es que también hay mucha presión social. Hay cosas también, presiones personales que son cambios que sí deberías de hacer, que de verdad te van a hacer sentir mejor y que te cuesta mucho trabajo. Pero en mi caso, por ejemplo, en mi familia, mi madre me presionaba mucho con ciertas cosas, ¿no? Como el peso, ¿no? Eso de bajar de peso. Llegó un momento en que estaba yo obsesionada, sobre todo cuando no lo logras, que es más fácil no lograr ciertas cosas que no. Y empecé una temporada incluso a no verme al espejo y cosas así. Y me desacostumbré a mi misma imagen. Esto ya fue postadolescencia, hace por lo menos 30 años. Pero después, con el tiempo, ves tus fotos de esas épocas y dices, ni estaba tan gorda, ni era fea, o sea, ese esfuerzo de verte en retrospectiva también es muy lindo. Yo por ejemplo, de Año Nuevo siempre tengo un propósito que es muy simple y me cuesta trabajo cumplir. Tengo la fortuna de vivir una cuadra del Parque Hundido y digo, ahora sí, cada mañana una vuelta al parque caminando. Caminar, ves, haces ciudadanía, te quejas de que, ay, qué barbaridad, cortaron más de este árbol, no sé qué. Pero lo hago una vez cada 15 días y cada vez que lo hago digo, claro, ahora sí ya empecé mañana. Entonces, yo creo que sí hay condicionantes sociales muy crueles. Eso. Que también la persona más cruel con uno mismo es uno mismo.
Nos atrevemos a decirnos cosas que no le decimos a alguien que queremos mucho, como decía la psicóloga, di cosas sobre ti muy lindas y todo. Y yo, sí, doctora, ¿cómo se le hace? Porque tenemos que hacer un esfuerzo y todo, pero ¿por dónde empezamos? Yo creo que por no decir, por no hacer mucho caso y todo, pero pues ¿dónde están las instrucciones, no? Por eso pedir ayuda es importante, porque no sabemos por dónde empezar y si no lo hemos hecho bien con nosotros mismos, ¿qué nos hace pensar que cruzando el año lo vamos a saber hacer inmediatamente, no? Por eso, pues es importante, sí, quererse y todo eso. Y creo que un ejercicio importante es ver en retrospectiva lo que eres, lo que has hecho, cómo te has visto, las cositas lindas que tienes, las vajillas para momentos especiales, usarlos tal vez para desayunar mañana. Y esos apapachos, las lucecitas, a mí me encanta tener una luz prendida porque la calidez me da calorcito y me da mucha felicidad la luz cálida. Esos detalles que tienes contigo mismo. Yo vivo sola y jamás desayuno en platos de plástico, sin ponerme mi mantelito lindo y esas cosas de apapacho a ti mismo redundan en que pues empieces a tratarte mejor. Supongo, ahora sí que cada quien es un caso, pero eso es lo que haría yo conmigo. Sí. Así es, por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta, Voy a empezar por acá. ¿Cuáles son tus propósitos para este año? ¿Ya los has reflexionado? Ya los he reflexionado, algunos, pero me parece justamente lo que señalaba la psicóloga en la cápsula. Muchos de ellos están vinculados al cuidado personal y al autoconocimiento, asumiendo justamente que hay muchas cosas que no dependen de nosotros, de nosotras, pero lo que sí depende de mí y cuestiones como aprender a hacer mi soporte personal, estar atenta a mis emociones, estar atenta como cuestiones que suceden en el exterior no se conviertan en situaciones que me ahoguen en la vida, sino tener siempre esta disposición para afrontar lo que venga y lo que pase. Me parece un propósito no solamente para este año, sino para la vida entera, ¿no? Estar vigilante. Tú, Ania. Sí. Creo que ahí justo la cápsula nos llega, creo que en general, ¿no? Porque esos son esos tipos de propósitos que nos planteamos. Como dicen muy bien, una parte es el autocuidado, pero también es tal vez ser menos severos, ¿no? O sea, aprender un poco más del equilibrio, ¿no? O sea, decir, bueno, un propósito de este año es decir, pues aplaudirte lo que hiciste bien, ¿no? O sea, aquellas cosas que querías lograr y que realmente lo conseguiste aunque fueran pequeñas y que no necesariamente tiene que ser un propósito muy, muy alto, ¿no? O sea, sino decir, bueno, este año quería, no sé, enojarme menos en casa, controlar más el enojo, por ejemplo, o buscar más espacios para poder convivir en familia, ¿no? Eso realmente son como cosas pequeñas que se construyen como un poco el día a día, ¿no? Y tal vez no condicionarnos tanto como ya va a ser fin de año y otra vez tengo que bajar de peso, tengo que, ¿no? Tengo que leer 20 libros, tengo que, sí, exactamente, ¿no? De decir, bueno, tal vez, y 20 libros tal vez que disfrute, no que sea cuestión del trabajo porque tenemos fechas de entrega de textos, ¿no? Pero realmente, o sea, que sea por gusto, yo quería leer una ¿sí? novela cada mes que no tenga nada que ver con mi trabajo, ¿no? O sea, tal vez cuestiones así, pero sí es hacer como, bueno, pues tal vez no leí la novela completa, pero leí 3 capítulos y los disfruté, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos un poco más. Mis hijos dirían, bueno, propósito de año nuevo, salir más en familia, ¿no? Correr más y aprender a patear el balón, que es algo que jamás se me ha dado. O sea, jamás. Nunca es tarde, ¿no? Pero voy a intentar. Sí. Yo diría que lo más importante es valorarnos. ¿Qué es lo que tenemos, qué es lo que hemos logrado? ¿Por qué estamos aquí, por ejemplo, no? Por algo nos llamaron. Entonces, quiere decir que, bueno, tenemos mucho que dar y creo que muchísimo, en ese sentido, una de las proyecciones para el año, para este año que ya se inicia, va darnos a los demás, es decir, salir de nosotros mismos, por muchas razones. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo digo, y lo logré, bueno, no sé si lo logré, pero lo pensé en un viaje que hice el año pasado de la escritura. Y yo dije, yo tengo que escribir más. Y entonces me hice el propósito de escribir diario, ¿sí? Hay una profesora que dice, para escribir diario hay que escribir, ¿sí? Porque puedo tener yo un propósito, pero si no lo empiezo, el propósito de inmediato, pues ahí se queda. Y vendrá el próximo año y pues se quedó en un propósito, no. Pero hay que poner las herramientas necesarias para fijarnos algo, ¿sí? Quizá ser más selectivos en lo que leemos, ¿sí? Lo que nos gusta leer, lo que apreciamos, estos momentos
de soledad, obviamente, que los canalizamos a través de la lectura de un buen libro que nos deja mucho, ¿no? Y escribir. Yo les digo a mis alumnos, todos tenemos historias que contar, pero la más importante es la propia, ¿sí? ¿Qué podemos escribir? La escritura nos ayuda mucho a entendernos a nosotros mismos, a sacar esos traumas que tuvimos durante la vida y decir esos secretos y escribirlos. Y yo creo que esa escritura queda no solamente para reflexión personal, sino cuando ya no estemos en este mundo, dejamos un testimonio de vida que es importantísimo. Y que de hecho muchos terapeutas hablan de la importancia de escribir, no necesariamente, digo, escribir como Borges o como... No, obviamente. Sino escribir. Escribir y escribir a mano, porque se han perdido muchísimo. No es lo mismo escribir en la computadora, que uno no lo reflexiona tanto, que estar en una libreta y estar escribiendo, y de preferencia con pluma fuente, que es el ritual de irla a cargar y esto y lo otro, y va cambiando mucho nuestra percepción de la vida. En las noches, sí, ¿qué hice en el día? O preparar el día siguiente, ¿qué voy a hacer al otro día? Y escribirlo. Y yo creo que eso es una terapia personal muy sencilla de seguir, y yo creo que a mí, en lo personal, yo digo, es un propósito para este año que se inicia. Ay, tú. Pues mis propósitos es todos los días darle una vuelta al Parque Hundido. Quiero... es bellísimo, déjame decir, es un desperdicio no hacerlo, voy ¿no? mucho por ahí. Claro. Sí, y también quiero hacer más fiestas e ir a más fiestas. He sido floja, no he cumplido conmigo mismo, y este es un propósito que tengo que hacer también por mi salud mental. Y también cuidar más seriamente mi salud con mayor conciencia, porque hay detalles que tengo que atender de otras maneras. Y la verdad es que, pues, ser menos dura conmigo, ¿no? Porque yo creo que todos lo hacemos, o sea, nos decimos cosas terribles, pero principalmente lo del Parque Hundido y las fiestas, sí. Mira. Que además dices que te queda cerca, y es un excelente parque. A una cuadra. Y no voy. Sí. Oye, Diana, yo te quiero preguntar a ti tus propósitos. Uy, déjenme saco mi lista, porque yo siempre los anoto y me como mis 12 uvas y hago todos. Pero creo que justo esta parte de cuidar más mis relaciones personales y nutrirlas y pues sabes, como ser más cercano a las personas que te rodean y pues cuidar justo estas relaciones, y ligado a eso, ya tal vez algo que se pueda hacer muy específico sería, yo creo que viajar y ver más a mi familia. Bueno, más bien, ese es el propósito como de el principal, y ya después ya todo lo demás, pues la verdad, lo que viene. Pati, ¿los tuyos? Ay, pues los míos son muy simples, muy sencillos. La verdad, a mí, yo soy de las personas que le gusta mucho caminar, voy mucho al Parque Hundido. Me encanta caminar por, sobre todo, lugares así, los mercados públicos, me encanta caminar en el parque, me encanta caminar por las calles, ver a la gente de verdad todos los días ganándose la vida, trabajando con mucho ímpetu, con muchas ganas. A mí personalmente sí les quiero decir, a mí me alegra el día ver esas imágenes, todos los días lo hago, de verdad camino diario, pero lo hago con ese propósito de disfrutar y decir, bueno, yo ando preocupada que si el señor Trump ganó, que si no sé qué, como periodistas, pues qué les puedo decir, pero irme, caminar y ver al señor que está boleando, ¿no? Y que está incluso cuidando a su niño al lado, digo, qué maravilla, qué grande es la vida, que muchas veces no tenemos la oportunidad de disfrutar y valorar, ¿no? Claro. Eso es lo que hago y lo voy a seguir haciendo mucho más. Y sobre todo también algo que me gustaría profundizar es el poder siempre que pueda apoyar a las personas en algo, ¿no? Si de algo sirve, ¿no? Nuestra experiencia, los años de experiencia, hacerlo y sí ser más tolerante. Sí. Claro. Sí. Y sobre todo al iniciar el día, yo les digo a mis compañeras de carrera de historia, que ya son muchos años, les digo, el hecho de amanecer Por supuesto. ya es un milagro. Les digo, bueno, y uno se levanta que si te duele la espalda, que si te duele esto, que no dormiste bien. Una vez que te asomas al espejo, el primer susto que te llevas te despabila. Y dices, ahora ya voy a comenzar, viene el día, ¿no? De decir, sigo vivo y estoy contento con lo que hago y valorarnos a nosotros mismos. Yo creo que eso es muy importante. Cada quien en lo que le tocó hacer en esta vida. Y sobre todo,
poder manejar lo que es la frustración. ¿No estás de acuerdo? Claro, es ser muy conscientes de que la vida no es ideal, ¿no? De que hay una serie de circunstancias que escapan a nuestras manos, pero que eso tampoco es motivo para amargarnos nuestro día ni para amargar nuestra vida, sino que forma parte también de la dinámica en la cual estamos inscritos e inscritas. Y esto que les comentaba, ¿no? Asumir que los cambios forman parte de la dinámica de vida, que hay situaciones que no se darán como nosotras o nosotros lo esperamos, que la vida cada vez es más contingente y nos planteará nuevos retos y nuevas problemáticas, y que incluso eso tampoco debe de significar un problema, sino todo un reto para su resignificación a partir del momento en el que se suscita y para adelante. Así es, y una cosa que yo siempre aplicaba también es, yo decía, la vida, yo la veía así, es como metafóricamente como un torneo de box, una lucha, ¿no? Finalmente, pues es aprendizaje, ¿están de acuerdo? Claro. Todo, hasta las caídas, hasta aquí, tal vez un golpe. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, claro, sin duda. Yo voy a agregar también al parque hundido, porque algo, por ejemplo, que siempre he querido hacer. He visto las imágenes, siempre he dicho, ay, debe ser riquísimo ir a jugar ajedrez al parque hundido. Ay, es tan bonito, y luego Sí, los porque perritos jugando. Y de pronto tal vez darnos esos pequeños espacios, ¿no? Los domingos hay trenecito. Digo, en ese y en cualquier parque, ¿no? Entonces un día me subí al trenecito y fui tan feliz. Un domingo en el parque y los globos y la vida, en fin, la vida como transcurre. Y eso es bien importante porque justo somos una sociedad que viene saliendo de una pandemia, ¿no? Que fue una tragedia mundial. Entonces, pues tal vez es esa parte, ¿no? El año nuevo es festejemos. Así es, festejemos, disfrutemos, respiremos. Y si me permites, en la vida no hay fracasos, son enseñanzas que nos da la vida. ¿Sí? Así Que es. de repente dice uno, pero es que, ¿por qué hice esto? Porque había que hacerlo. Pues sí. Ya. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Gracias por habernos acompañado. Feliz año a todas y a todos. Muchas gracias. Felicidades. Feliz año.